Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Espero que estéis pasando todos una buena Semana Santa. Esta semana es importante para todos los que somos católicos y como va pues con la temática de esta semana, voy a comentar una película de trasfondo religioso, una película de temática religiosa. Y esa no es nada más y nada menos que una de las obras maestras de uno de los grandes directores de la historia del cine. Yo siempre os he hablado de este director de una manera realmente positiva porque pienso que es uno de los grandes del cine. Cecil B. DeMille, para mí, pues es, como ya os puse en la lista de los 15 mejores directores de la historia del cine, creo que fue precisamente el número 15. Cecil B. DeMille para mí es uno de los directores ya no solo visuales más importantes de la historia del cine, sino uno de los grandes narradores, uno de los grandes directores de lo que se refiere a la puesta en escena, uno de esos directores que maneja el lenguaje visual como nadie, una narrativa depuradísima, una gran interpretación o una gran dirección de todo lo que es el elenco protagonista, pero sobre todo evidentemente lo que destacaba Cecil B. DeMille es por el manejo de las grandes masas, es decir, de los grandes decorados, de las grandes cantidades de extras, sobre todo de las escenas grandiosas, con todo lujo de lo que son los decorados, el vestuario, y ya os digo siempre con un denominador común en todas sus producciones, una puesta en escena absolutamente inigualable. Esta noche vamos a comentar pues una de sus obras cumbre, una película que además en 1956 filmó un remake de este film y que además fue su última película y para mí pues prácticamente su mejor film. Pero esta película se puede decir que poco tiene que envidiar a la película de 1956 porque esta es la película seminal. La película cuya primera parte se puede decir que, ya os digo, que sembró una semilla por la cual luego en 1956 vimos la gran epopeya que fue Los 10 Mandamientos. Pero esta noche vamos a comentar la película de 1923, Los 10 Mandamientos, pero la versión muda. Es decir, Cecil B. DeMille, antes de realizar la película, que hizo ya grande, aunque ya lo era evidentemente, a Charlton Heston, a Bruce Willis, a Ann Baxter, que ya eran evidentemente grandes estrellas de Hollywood, en 1923 filma una película muda y además dividida en dos historias que mezclan lo colectivo con lo individual, las escenas de grandes masas realmente con una historia muchísimo más intimista, y como veis es la versión de los 10 mandamientos de 1923. Es decir, que en 1956 lo que hace Cecil B. DeMille es realizar un remake de una historia que ya él había filmado anteriormente, pero prácticamente en un primer prólogo, es decir, en un prólogo de la película que os voy a comentar esta noche. Esta película de 1923 ya os digo que está dividida en dos partes claramente diferenciadas. Un prólogo que es, digamos, una parte de la película de 1956, que narra los acontecimientos entre Moisés y Ramsés II, prácticamente desde la entrada de Moisés en lo que es la cámara del faraón, para obligarle a dejar libre al pueblo de Israel, a los hebreos, hasta prácticamente el final de lo que vimos en la película del 56, es decir, con la creación de esos 10 mandamientos de Dios y con las tablas de Moisés que luego encerraría en el Arca de la Alianza. Y luego una historia más individual, mucho más intimista, pero que realmente refleja lo que es la fe en esos 10 mandamientos que en la primera parte de la película habían estado tan bien reflejados en una, digamos, en una pequeña película que dura 50 minutos, pero que es en sí una gigantesca superproducción que poco o nada prácticamente tiene que envidiar a la versión del 56. Pero todo ello evidentemente resumido de una manera, digamos, muy sintetizada, es decir, con una economía de medios, una economía narrativa muy bien llevada. Es decir, esta película, la de 1923, se puede decir ya os digo que está dividida en dos grandes bloques. Un bloque que son dentro de las 2 horas 20, que es la película entera, en un primer bloque de unos primeros 50 minutos, que narra los acontecimientos desde que Moisés, ya os digo, llega a la cámara del faraón, está ya en Egipto, es decir, ya han pasado las plagas, es decir, es como si la película del 56 la empezásemos a ver cuando Charlton Heston se pone delante del faraón y después de las plagas le obliga a Ramsés a dejar libre al pueblo de Israel, a los hebreos, y además que lanza la maldición, evidentemente, de la matanza de los primogénitos de Egipto. Y ahí hasta el final pasando, evidentemente, por todo lo que es el éxodo, todo lo que es la huida, evidentemente cuando había dejado libre Ramsés a todos lo que son los hebreos,
todo lo que es el éxodo por el desierto, hasta llegar evidentemente hasta las orillas del Mar Rojo, lo que son la separación de las aguas y todo lo que es la creación del becerro de oro por parte de los israelitas y posteriormente la creación de lo que son las tablas de los 10 mandamientos. Pero ese no es el grueso realmente de lo que es la película. Es decir, esos 50 primeros minutos, que es todos los acontecimientos que os estoy mencionando, digamos que sirven como justificación para una historia que vendrá posteriormente y que tiene mucha más importancia en este film. La segunda parte de esta película, que ya son prácticamente la hora y media restante y que ya es una película enteramente, tanto con un principio como con un desarrollo de personajes, es decir, digamos un nudo y finalmente un desenlace, digamos que sirve como justificación a los primeros 50 minutos y nos narra la historia. Ahora vamos a analizar estos dos grandes bloques que conforman la película y que además le confiere todo lo que es una, ¿cómo os diría yo?, una riqueza, una densidad que no tuvo además la versión del 56, porque Cecil B. DeMille se centró en mucho más en crear lo que era la vida de Moisés, evidentemente mucho más ampliada, con mucho más lujo de detalles narrativos y con un elenco para la época realmente envidiable. Y esta segunda parte de la película, de la versión de 1923, se centra en una historia muchísimo más intimista. Una historia en la que una madre le está contando, digamos, lo que es el éxodo a dos hijos suyos que ya son adultos. Uno que es claramente muy ateo y otro que es claramente muy creyente. Pero que estos dos personajes se puede decir que van a tener entre ellos, además de ser hermanos, un pequeño conflicto hasta cierto punto emocional, similar al conflicto que tenían tanto Moisés con Ramsés II. Es decir, se puede decir sin temor a equivocarse que los protagonistas de esta segunda parte de la película son un claro reflejo de Moisés y de Ramsés en el prólogo del film, y que son la historia que la madre va a contar a sus hijos, que es realmente la historia del éxodo. Y ahora vamos a pasar a analizar los dos grandes bloques, lo que es el prólogo y la historia de la madre con sus dos hijos, porque son muy densos y muy complejos, y que le dan una riqueza a esta película que, aun siendo evidentemente un film de la etapa muda, ya en 1923 la narrativa, gracias a películas como Intolerancia, directores como David Ward Griffith, con sus superproducciones, es evidentemente Intolerancia un claro ejemplo de Cecil B. DeMille a la hora de plasmar una puesta en escena claramente de superproducción, le confieren a la película una densidad en lo que se refiere a las historias que digamos que son como muy contrapuestas. Es decir, la película la verdad es que funciona por los grandes contrastes que tiene. Si en el prólogo lo que vemos es la historia de Moisés y de Ramsés, evidentemente es una historia grandiosa. Es una historia donde los decorados, donde el vestuario, donde la puesta en escena son los principales protagonistas. Pero es que en la segunda parte de la película es todo lo contrario. Es una historia diametralmente opuesta. Si en la primera parte, en el prólogo, la historia de Moisés y Ramsés, lo que hace es jugar con lo colectivo, con las grandes secuencias de grandes masas de gente, de cientos y cientos de extras. La segunda parte de la película, lo que es la historia en sí misma de la madre con los dos hijos, es diametralmente opuesta, es mucho más intimista. Por eso se puede decir que aquí Cecil B. DeMille en esta película da un bombazo narrativo dentro ya de no solo de lo que es su carrera, sino dentro de la historia del cine. Porque en una misma película mezcla una gran superproducción con una película que parece hecha como más para un director, más como para un autor. Y en lo que se centra ya no es en la puesta en escena, sino que lo que se centra es en la profundidad y en el trasfondo psicológico de los personajes que están condicionados para bien y para mal, digamos por esos 10 mandamientos que se han narrado en el principio de la película. Yo os digo, el prólogo lo que nos narra es la historia de Moisés y de Ramsés, digamos desde un cierto punto de la historia de lo que vimos en la versión del 56 hasta el final, hasta la creación de las tablas. En esta primera parte de lo que es la película, aquí Cecil B. DeMille tira evidentemente de lo que es toda su potencia visual. Es decir, lo que hace es narrarnos y lo que hace es dar al espectador, regalar al espectador, nunca mejor dicho además, un espectáculo absolutamente deslumbrante. Un espectáculo que yo creo que ya ha pasado a la historia del cine esos primeros 50 minutos como una de las grandes epopeyas ya no solo del cine mudo, sino como una superproducción gigantesca,
una superproducción absolutamente brutal, que yo os digo, nada tiene que envidiar a la versión del 56, en el que vemos evidentemente lo que es el éxodo, pero hay que prestar muchísima atención a todo lo que son las secuencias, por ejemplo, entre Ramsés y Moisés, todas enfocadas desde un punto de vista claramente muy grandiosista, muy grandilocuente, pero siempre una grandilocuencia bien entendida, en el que destaca las interpretaciones de los dos actores que hicieron tanto de Ramsés como de Moisés. El que hace de Moisés, evidentemente estamos hablando de actores que ya estaban prácticamente, sobre todo el actor que hace de Moisés, prácticamente en el cenit de su carrera, al final de su carrera, de un actor llamado Theodore Roberts, que además era un actor estadounidense que además tuvo una dilatadísima carrera dentro del cine mudo, pero que además murió 3 años después, 3 o 4 años después, si mal no recuerdo, después de esta producción. Es decir, ya estaba prácticamente en el final de su carrera, cosa que no ocurría con el actor que hace de Ramsés, llamado Charles de Rochefort, que además fue un actor francés que destacó tanto en el teatro como en el cine. Llegó a Hollywood además, de la mano precisamente de Cecil B. DeMille, del que además rodó otra serie de producciones a lo largo de los años, pero como muchísimos actores, evidentemente, de lo que era la escuela del cine mudo, terminó su carrera pues prácticamente cuando el cine sonoro se inventó. Es decir, fueron muchísimos los actores que se quedaron prácticamente en la cuneta cuando pues se puede decir que el cine sonoro pues empezó a tener ya mucho protagonismo, ya era ya 1929, 1930, y prácticamente se puede decir que la gran mayoría de actores, de actrices, se quedaron prácticamente de lado. Y además Charles de Rochefort, que además era francés, que viajó a Estados Unidos para seguir su carrera, se vio truncada realmente después por la llegada del cine sonoro, pero que tuvo además la posibilidad, hasta ese momento, la oportunidad, gran oportunidad, de trabajar como uno de los mejores directores de todos los tiempos, que fue Cecil B. DeMille. Además que la interpretación que él hace de Ramsés II, se puede decir que Jules Briner, el Ramsés II de 1956, basó muchas de lo que son sus secuencias, de sus poses, de su interpretación, muy visualmente, claramente influenciada por la de Charles de Rochefort. Es más, hay muchas secuencias de todo lo que es el prólogo de esta película, realmente que vemos que son calcadas a la versión del 56. Es decir, se puede decir que la versión del 56 es que Cecil B. DeMille se auto-homenajea a sí mismo, recupera esos 50 minutos de superproducción de esta versión del 23 que él también rodó, y lo que hace es agrandarla en toda la mayor grandiosidad posible que era capaz Hollywood pues en aquellos tiempos. Pero ojo a la versión del 23, porque es que no se queda atrás ni en el manejo de los efectos especiales, ni en el protagonismo de los decorados, y sobre todo a la filmación de secuencias absolutamente impresionantes. Si tenéis, ya os digo, oportunidad de verla aquí en YouTube, que además, porque ya es una película del 23, prácticamente dentro de nada, va a cumplir otros 100 años de historia del cine, porque esta película se puede decir que es historia del cine, como Nosferatu, como Intolerancia, como El nacimiento de una nación, como Los Nibelungos, como prácticamente todas las películas ya grandes del cine mudo. Esta película se puede decir que marcó un antes y un después dentro de lo que fue el campo de los efectos visuales. Si en la versión del 56 el punto fuerte, o uno de los puntos fuertes de la película, por ejemplo, era la separación de las aguas del Mar Rojo, en esta película se puede decir que los efectos especiales también cobran un protagonismo, pero sobre todo la filmación de las secuencias de las grandes masas, de las cantidades de extras. Atención a la secuencia. Por ejemplo, si en la versión del 56 os gustó cuando, por ejemplo, Ramsés II sale para liderar todo lo que son los carros egipcios en pos de la persecución de los israelitas cuando ya su hijo ha fallecido, y se da cuenta de que Sokar, ese dios al que él adora, y que dice Anne Baxter, en la que dice Nefertari, que no le va a devolver la vida a su hijo, él, digamos que su corazón se vuelve a enfriar y decide pues liderar todo lo que es una campaña bélica en contra de todo lo que son los hebreos. Y él decide ir con todos sus carros a lo que es el desierto, y destruir a los israelitas, a los hebreos. Pues esa secuencia en la que Ramsés II sale, monta en el carro y con su auriga va liderando a las decenas y decenas de carros que salen de la ciudad, evidentemente, no sé si evidentemente tenía que ser Tebas en ese momento, lo que era la capital de Egipto,
Atención a la secuencia también de esta película, hecha prácticamente 30 años antes, porque es calcada a la versión del 56. Es decir, la versión del 56 en muchas secuencias es un calco en lo que se refiere a planificación, en lo que se refiere a la puesta en escena, al montaje y al ritmo, a la forma y al fondo de todo lo que son estos primeros 50 minutos. La secuencia en la que yo os digo, Ramsés sale liderando de Tebas y recorre todo ese, digamos, toda la salida de lo que es la capital de Egipto, con todo lo que son las esfinges, en todo ese recorrido que él hace con su carro. Cuando dice muerte a los hebreos o muerte a su Dios, pues esa secuencia prácticamente está calcada de la versión del 23. Porque es que está exactamente igual planificada. Es decir, Charles de Rochefort sale de lo que es la capital, sale de lo que es Tebas, monta en su carro y entonces vuelve a recorrer, es decir, recorre, igual que Jules Briner, todo lo que es esa avenida de las esfinges, pero atención a esta secuencia dentro de lo que es el cine mudo. Porque yo no sé si la versión del 23 tiene muchos más carros, o parece que tiene muchos más carros, más cuadrigas de combate, que la versión del 56. Es más, la versión del 56 está como muy ordenada. La versión del 23, en esa secuencia, hay algunos planos en donde los carros están como no excesivamente bien dirigidos, pero parece que se produce como una amalgama entre ellos en los que no saben cómo dirigirse o no saben a qué dirección o a qué dirección realmente tomar. Y parece que Cecil B. DeMille ese caos lo filmó de modo que luego saliesen a cientos prácticamente de Tebas. Es realmente impresionante esa secuencia. Pero es que además esta película, al igual por ejemplo que Intolerancia, tiene unos planos generales, incluso algunos planos, incluso podemos decir que aéreos, en el que vemos todos los carros salir de la ciudad de Tebas, realmente espectaculares, que absolutamente nada tienen que envidiar a la versión del 56. La planificación de esa secuencia es idéntica a la versión que protagonizó Charlton Heston y también Jules Briner. Es que es idéntico, es decir, se puede decir que Cecil B. DeMille no es que se autoplagia, se auto-homenajea, y lo que hace es modernizar esa secuencia en la versión del 56, pero evidentemente con Technicolor, con los actores, con las actrices, evidentemente los del momento, los que estaban mucho más de moda, pero es que el decorado, si os dais cuenta, es prácticamente el mismo. Prácticamente el mismo, y además a destacar incluso la cámara del faraón cuando Moisés va a hablarle e intentar convencerle de que deje libre a los hebreos, que deje a su pueblo en libertad. Es incluso más espectacular la cámara del faraón en la versión muda del 23 que en la versión del 56. Es decir, Cecil B. DeMille se supera en lo que se refiere a planificación la versión del 56, pero digamos que en la versión del 23 tiene decorados incluso más grandes. Es decir, los primeros 50 minutos eran toda una declaración de intenciones de lo que este director podía llegar a filmar, podía llegar a mostrarnos ya, incluso en una película de hace 100 años. Es decir, hay planos en los que a mí me gustaría que los vieseis y que lo comentáis aquí en la caja de comentarios, qué es realmente, qué os ha parecido, porque es que incluso ni el cine de hoy es capaz de darnos unos decorados tan magníficos como unos decorados de hace, ojo, 100 años de edad. Realmente impresionante. Luego, otra de las secuencias que a mí me dejaron absolutamente con la boca abierta es la secuencia en donde también, junto con los carros, Ramsés II va recorriendo, cuando baja de las dunas, y va recorriendo parte de lo que es el desierto hasta llegar a las orillas del Mar Rojo, una vez que Moisés está conduciendo a los israelitas a través del Mar Rojo, a través de la separación de las aguas, en donde Cecil B. DeMille filma todo lo que es los carros de Ramsés a toda velocidad, en el que los carros se pierden literalmente en el horizonte. Evidentemente no tenemos un making of de esta película para ver si efectivamente también se utilizaron efectos visuales, pero es que las cuadrigas del faraón, los carros de combate, se pierden en el horizonte y parece que hay cientos y cientos. Evidentemente era una época en donde prácticamente se puede decir que no se utilizaban ni miniaturas, ni efectos digitales, ni por asomo de todo aquello, ni existían los ordenadores, y todo era absolutamente real. Atención a esas secuencias. También ya os digo, esta primera parte destaca, además,
por el uso de los efectos visuales. Si ya en el 56 era uno de los puntos fuertes, en el 23 no se queda corto. Es más, se puede decir que en esta versión del 23 los efectos especiales son incluso, algunos de ellos, mejores que en la versión del 56. Sobre todo, por ejemplo, la llegada de los carros a lo que es las orillas del Mar Rojo, cuando hay un muro de fuego que les está impidiendo el paso. En la versión del 56 era una especie como de columna de fuego que parecía que estaba realizada como, ¿cómo diría yo?, como con dibujos animados. O sea, parecía un efecto visual evidentemente muy artesanal, pero para mí se me antojaba que incluso para la época era un tanto deficiente. Sin embargo, el muro de fuego, como está creado en esta película de hace 100 años, con una superposición absolutamente efectiva, parece que efectivamente a la llegada de los carros de Ramsés, parece que todo estaba, todo lo que era la pantalla se inunda de fuego y no deja pasar a los carros que están como en un segundo plano. Es decir, estos 50 primeros minutos son un alarde de efectos especiales, de manejo de los extras, de un tono absolutamente, digamos, grandilocuente, brutal, bestial. Para mí estos primeros 50 minutos son sin duda lo mejor de la película, que luego en la versión del 56 los amplió, los magnificó Cecil B. DeMille. Pero estos 50 minutos primeros para una película de hace 100 años son realmente un ejemplo de lo que Cecil B. DeMille realmente estaba dando al mundo del cine. Cecil B. DeMille era un director que, además, si me permitís el inciso, era un director que tuvo la mayor parte de su carrera cinematográfica dentro del cine mudo. O sea, dentro del cine sonoro realizó bastantes menos películas. Pero él continuó con una serie de films muy grandiosos, como fueron una primera versión de Cleopatra con Claudette Colbert, luego también una especie como de remake, pero que era posterior a los sucesos de Quo Vadis, que se llamó El signo de la cruz, absolutamente deslumbrante esta película, con un Herón interpretado por Charles Lawton, también una versión de Rey de Reyes de 1927, y de ahí pues evidentemente las superproducciones que ya os he comentado, Los 10 Mandamientos, El mayor espectáculo del mundo y otras tantas que comentaré aquí a lo largo de la vida del canal. Pero ya aquí en estos primeros 50 minutos, ya dentro de lo que es el cine mudo, dentro de lo que es la puesta en escena, Cecil B. DeMille da un puñetazo en la mesa y nos muestra ya un cine absolutamente grandioso, muy difícil de igualar, que para mí solo es parcialmente igualado y superado en muy pocos aspectos, por el Ben-Hur de Fred Niblo prácticamente 2 años después. Pero claro, el Ben-Hur de Fred Niblo, que también está aquí comentado en el canal del 25, es una superproducción en donde ya Irving Thalberg, la Metro-Goldwyn-Mayer, echa evidentemente todo lo que es toda la carne en el asador. Esta producción, al igual que la de 56, es de la Paramount Pictures. Es decir, en los años 20, incluso en los años 20, la Metro-Goldwyn-Mayer era todavía la más grande productora y la más grande major de Hollywood, y lo demostró con la versión de Ben-Hur del 25, que ya os digo que en algunos aspectos supera a esta versión de los 10 mandamientos, pero que esta versión de los 10 mandamientos, estos primeros 50 minutos, se pueden considerar por sí mismos, incluso sin contar con la historia que viene posteriormente, como una gran superproducción en sí misma, a pesar de que la duración del film es realmente más cortita, pero con una dirección de actores, con una puesta en escena y con un tono de superproducción, es decir, con un tono grandilocuente absolutamente insuperable. Esta es, se puede decir, que la versión original de los 10 mandamientos. Aquí en la portada, como podéis ver, a Moisés interpretado por Theodore Roberts en una, digamos, en una postura y una pose muy similares a las que Charlton Heston adoptaría 30 años después. Pero se puede decir que tanto Charlton Heston como Jules Briner, evidentemente, y teniendo al mismo director, a Cecil B. DeMille, se fijaron parcialmente en lo que es la interpretación muy grandilocuente también de Charlton Heston en la versión del 56, en su homónimo 30 años antes, que fue Theodore Roberts, y lo mismo se puede decir de Jules Briner, de su homónimo, que fue Charles de Rochefort. Yo os digo, estos 50 primeros minutos no debéis de perderoslos, porque realmente ya son una joyita en sí misma, una pequeña obra maestra de lo que es la historia del cine. Pero todo eso no estaba pensado como una superproducción en sí misma, sino que estaba pensado como un inmenso prólogo, fijaos, un prólogo de 50 minutos, para justificar la película que todavía estaba por comenzar. Es decir, cuando ya han pasado media hora, 40, 45 minutos, y estamos asistiendo a una superproducción grandiosa y magnífica, realmente la película de verdad no ha comenzado. Porque
se puede decir que estos primeros 50 minutos se exponen los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés en las tablas en el monte Sinaí, pero que esos van a servir, digamos, como justificación y como eje central de la historia que estaba por llegar. Si en los primeros 50 minutos en este prólogo Cecil B. DeMille opta por lo grandioso, por lo colectivo, en lo que se refiere a dirección de extras y dirección de actores y a puesta en escena, de repente vamos a pasar a una película muchísimo más pequeña. Vamos a pasar a una producción que no tiene absolutamente nada que ver con la superproducción que acabamos de ver. Es decir, en una misma película, Cecil B. DeMille, ya os digo que mezcla lo individual con lo colectivo de una manera absolutamente magistral y que nos da a entender que es capaz ya no solo de filmar grandes superproducciones con una inmensidad de decorados brutal, sino que es capaz también de filmar pequeños proyectos donde los efectos visuales, las grandes escenas de masa, las grandes batallas, los miles de extras ya no son solo los protagonistas, sino que en esta segunda parte de la película los protagonistas van a ser los personajes y su profundidad psicológica, y además los demonios internos que van a tener todos y cada uno de ellos. En esta segunda parte, la película pasa a durar 1 hora y media hasta completar los 146 minutos que dura prácticamente la película, con una historia absolutamente también deslumbrante, pero que a mí me recuerda mucho el tono, por ejemplo, que tenía El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, que por una parte Peter Jackson mezcla la historia de Frodo, de Sam y de Gollum, es decir, 3 personajes, y por otro lado, las secuencias grandiosas de grandes efectos visuales y grandes batallas. Pues en esta versión de los 10 mandamientos ocurre lo mismo. Es decir, la segunda parte de la película lo que hace Cecil B. DeMille es apostar, digamos, por lo más intimista, dejando lo colectivo a un lado. Ya la superproducción ha terminado y lo que nos presenta va a ser una película en donde el tono religioso va a estar mucho más presente, digamos, en la psicología de los personajes, más que en la grandiosidad de los decorados de lo que es la primera parte de la película, de esa huida de los hebreos de Egipto, de todo el tono, digamos, grandilocuente de lo que es la primera parte del film. Aquí en esta segunda parte, la verdad es que la historia es muy sencilla. Es la historia de una madre, por otro lado muy fanática religiosa, pero con unos principios realmente, digamos, admirables. Y digo admirables porque la verdad es que todo lo que es su moralidad, su ética, la manera que tiene de ver la vida, digamos que es muy práctica. Pero todo está hasta cierto punto muy subordinado por lo que son los 10 mandamientos de Dios. Hasta que en algún momento, en un momento dado de lo que esta segunda parte de la película, cierto fanatismo religioso sale como a la luz. Y ella se hace, digamos, un poco culpable de la actitud de uno de sus hijos. Los hijos, cuando ya ha terminado la primera parte del film, el prólogo, con lo que son las tablas de Moisés, lo que son sus mandamientos, que yo os digo es prácticamente igual que la versión del 56, de repente la película en su montaje cambia de tono. Y entonces aparece una madre leyendo la Biblia. Y quiere decir que la primera parte de la película era la madre leyendo esa parte de lo que era el Antiguo Testamento, que es el Éxodo, esa parte del Antiguo Testamento a sus 2 hijos. 2 hijos que van a tener además una personalidad completamente dispar y además unas creencias religiosas completamente distintas. Por una parte tenemos a John, que es un hombre que es más o menos como la madre. No es que sea un fanático religioso, pero él cree evidentemente en Dios, lee la Biblia con regularidad y más o menos sigue lo que son los 10 mandamientos, esas leyes de Dios, las leyes de Dios, más o menos, digamos, no digamos a rajatabla, pero más o menos de un modo en el que no es el eje central de su vida, pero que las tiene muy en cuenta. Y por otra parte está Danny, como en la película lo mencionan, que es diametralmente opuesto. Es decir, él no cree en todo lo que es la existencia de Dios y cree que el Antiguo Testamento, lo que son las leyes de Dios, todo lo que es la historia de Moisés, de Ramsés, de la huida de los hebreos de Egipto, él se lo toma más como un cuento, digamos, para niños. Y él pues se declara abiertamente ateo.
dice no creer en todo ello. Y eso lo que produce realmente dentro de lo que es la madre es realmente un conflicto interno muy, digamos, muy marcado. Y además un gran sufrimiento. Porque la madre, en algunos ciertos momentos de la película, la vemos como tiene cierto fanatismo religioso. Y la verdad es que va impulsando o va llenando las vidas de sus hijos de un modo y de un fanatismo religioso a veces muy exacerbado. Y todo esto lo que provoca, como mucha gente que se suele meter a lo mejor un ideal de una manera muy brusca o muy fuerte, lo que provoca, digamos, en sus dos hijos son los polos opuestos. Uno se lo cree y lo acepta y el otro termina rechazándolo, porque su vida cree que está como tan manejada por esos 10 mandamientos y por el fanatismo de su madre que él tiende a rechazar todo eso. Pero va a haber un elemento catalizador en su vida que lo va a cambiar absolutamente todo. Y que además va a ser un elemento que es un personaje, va a ser una mujer, que a raíz de conocerla van a ir variando los acontecimientos dentro de su vida, se va a hacer, por así decirlo, una persona excesivamente ambiciosa, no va a seguir las leyes de Dios y por lo tanto todo ello dará justificación a lo que va a ser la vida de una persona si no sigue las leyes de Dios. Es decir, Cecil B. DeMille lo que nos muestra en esta segunda película es el ejemplo de lo que puede ocurrir a un hombre, a una persona, que siga las leyes de Dios y el ejemplo de lo que puede ocurrir a otra persona si no sigue las leyes de Dios. Cecil B. DeMille además era una persona muy conservadora, hasta cierto punto ultraconservadora en ese caso, y además era muy creyente. Y se puede decir que en esta segunda parte lo que hace es, digamos que magnificar todo lo que a una persona le puede ocurrir si no sigue a rajatabla, o más o menos a rajatabla, lo que son los dictados de Dios. Es decir, le van a ocurrir una serie de desgracias prácticamente encadenadas una detrás de la otra, y lo que le va a provocar es unos remordimientos de conciencia a todas aquellas personas que no siguen las leyes de Dios de una manera muy exacerbada. La verdad es que hasta cierto punto la película, en esta segunda parte, en su día, tuvo unas críticas un tanto, digamos, por ciertos colectivos, un tanto excesivamente, ¿cómo os diría yo? Excesivamente marcadas en lo que se refiere al tono excesivamente religioso que tiene la película, ya que lo que está, digamos, lo que está comparando Cecil B. DeMille en esta segunda parte es que si tú tienes éxito en la vida, que si tú tienes, digamos, ya no solo éxito, sino que tomas una serie de decisiones basándote más en la ambición que en la razón por sí misma, pues evidentemente te irá mal en la vida. Pero lo que comete aquí el personaje dentro de lo que es la historia es una serie de errores, pero violando evidentemente todo lo que son las leyes de Dios. Y él se va a hacer rico, pero también engañando a la gente y por lo tanto violando una de las leyes de Dios, que evidentemente me estoy refiriendo a uno de los mandamientos de Dios que dice no levantarás falso testimonio, no mentirás, incluso no robarás. Pero él está robando y está mintiendo porque él se hace contratista, es además contratista, con un constructor, y lo que hace es construir una gigantesca iglesia, pero también teniendo un déficit, porque él está comprando, digamos, una serie de materiales de construcción defectuosos, por así decirlo, y está construyendo una iglesia prácticamente con materiales defectuosos. Él está construyendo esa iglesia con un cemento, con un hormigón, con un déficit de cemento y con un superávit de arena y de grava, y por lo tanto ese cemento, ese hormigón, evidentemente no va a estar en óptimas condiciones para la construcción de un gigantesco edificio. Y por lo tanto, a base de robar, es decir, a base de comprar algo más barato, a base de engañar también, empieza a construir ese monumento gigantesco, pero evidentemente con un coste mucho menor del que debería. Es decir, las críticas que tuvo esta película, esta segunda parte de la película por parte de diversos colectivos en su día, es que si tú te tomas la vida de un modo, digamos, ¿cómo lo diría yo? De un modo como más campechano, y darle importancia a determinadas cosas cuando realmente la tienen, puedes estar, digamos, cometiendo una serie de pecados. Pero esta película lo que hace es manejar al personaje de Daniel, es decir, el personaje que es ateo, teniendo como
un gran éxito en la vida. Y es como si en esta película el éxito estuviese en contra de lo que son, digamos, las leyes de Dios. Pero por otra parte está el personaje de John, que si os dais cuenta, en esta segunda parte de la película, si la veis en YouTube, esta segunda parte de la película, él es el jefe de los carpinteros. Atención, que evidentemente, dentro de la religión católica, carpintero era San José, y también lo fue Jesucristo. Y además, el oficio de carpintero en esta película está bien visto y el de constructor, el de contratista, está mal visto, por parte, evidentemente, del guión y de la película de DeMille. Pero claro, como el hermano que es John, que es el hermano bueno, es carpintero, y como él no es ambicioso, como él, digamos que no ha engañado, no ha mentido, pues evidentemente las cosas le irán bien, pero dentro de una pobreza. Es decir, que lo que Cecil B. DeMille nos está diciendo en esta película, es decir, que si eres rico, es como si realmente no repartieras, digamos, tus beneficios o, digamos, ¿cómo os lo diría yo? No estás siendo benévolo con todos los que están a tu alrededor y es como si el poder corrompiese, que es el mensaje que le está dando DeMille a los espectadores. Es decir, el poder corrompe y ese poder te lleva, evidentemente, ya os digo, a la corrupción, al engaño e incluso al asesinato, como veremos en la película. Pero es que la vida que lleva John es diametralmente opuesta. Es sencilla, no está corrompido, evidentemente no es rico, no tiene un poder adquisitivo muy grande. Todo ello es, además, como catalizador, ya os digo, la presencia de una mujer. Una mujer que enamora a los dos hermanos y lo que hace realmente, pues, es decantarse por el que más ambición tiene. Pero se va dando cuenta a lo largo de los años que van pasando luego dentro de la película, en esta segunda parte del film, que todo lo que había admirado en el personaje de Daniel, que llega a ser su marido, con él se terminará casando, todo eso se va corrompiendo. Y como dicen los carteles típicos del cine mudo, cuando va pasando los años, su alma se va corrompiendo, se va pudriendo y va dejando de tener esa inocencia que tenía al principio de la película. Es decir, lo que nos está diciendo la película, y se sirve de DeMille, en resumidas cuentas, es que si sigues el camino de la palabra de Dios, que si sigues lo que son sus leyes, lo que son sus mandatos, y si eres humilde ante la vida, digamos que te irá bien. Pero si realmente no sigues sus leyes, si además te corrompes y si además te haces rico, que es lo que ocurre en esta película, pero a base de engañar, de difamar, pues evidentemente todo esto calará mucho en la conciencia del espectador, en este caso en la conciencia de los personajes de la película, y todo ello condicionará tu vida. Y evidentemente irás de mal en peor. Además que en numerosos tramos de la película, el personaje de Daniel, cuando difama, cuando miente, incluso cuando asesina, es decir, que se puede decir que comete todos los pecados, se puede decir que inflige todas las leyes de los mandamientos de Dios, hay una vocecilla interior o hay una conciencia que le está diciendo que no está actuando verdaderamente bien. Es decir, la primera parte del film es la exposición de las leyes de Dios y la segunda parte del film es la exposición de los acontecimientos que le pueden ocurrir a una persona tanto si sigue las leyes de Dios como si no las sigue. De ahí, evidentemente, la riqueza de la película. Es decir, que las dos partes del film, tanto el prólogo como la historia, se van enriqueciendo las dos historias la una de la otra. Y además están haciendo referencias, estas dos partes del film, a sus correspondientes compañeras la una a la otra constantemente. Por ejemplo, cuando Daniel comete esa infracción, esa violación de las leyes de Dios, él ve, que evidentemente no está formado en la película de un modo como si se apareciese, pero que él lo tiene en su conciencia, de repente se presenta como una de las tablas de Dios, como una de las tablas de los mandamientos de Dios, con el mandamiento que el personaje acaba, digamos que de profanar o de violar, evidentemente. No matarás, no mentirás, no robarás, no honrarás a tu padre y a tu madre. Y es que también, evidentemente, Daniel, al ser una persona atea, no está respetando las creencias de su madre y además está burlando de ella constantemente. Por lo tanto, no respeta, no honra en este caso a su madre, que es todavía pues de su padre y su madre, al ser la madre
la persona que le lee las leyes de Dios, que le lee el Éxodo al hijo, es el personaje que está presente, el padre no está presente. Se supone que son, evidentemente, estos dos hermanos huérfanos de padre, pero no está honrando a la madre. Por lo tanto, este personaje comete todos los pecados habidos y por haber en lo que se refiere a los mandamientos de Dios. Es decir, toda esta película lo que nos está diciendo que es cuando violas una de las leyes de Dios, todo lo demás viene en cadena. Es decir, que esa corrupción que tiene un personaje al violar una de las leyes de Dios, evidentemente se fraguará sus acontecimientos o los acontecimientos de su vida en la violación de las respectivas leyes de Dios. Ya no solo el primer, segundo, tercer mandamiento, sino todos los demás. Como dice el personaje de su mujer a su hermano, le dice, es que el último mandamiento ya que queda él, evidentemente por destruir, es el de no matarás. Pero es que Daniel llega incluso al asesinato en esta película. Y al final del film, evidentemente, todo esto lo terminará pagando con su vida. Es decir, la segunda parte de la película es un film, se puede decir que en puesta en escena, en tono muy independiente del primero, pero completamente dependiente en temática. Porque ya os digo, la segunda parte del film justifica la primera y viceversa. Están íntimamente relacionadas. Digamos, están relacionados en el fondo, aunque no en la forma. En el fondo porque son los mandamientos lo que realmente está reflejando todo lo que es el devenir de todos los personajes. Pero en la primera parte de la película es la exposición de esos mandamientos lo que prima. Es decir, en el fondo están íntimamente relacionadas, pero no en la forma porque el tono es diferente. Ya os digo, los primeros 50 minutos son una superproducción. La otra hora y media es una película intimista. Son completamente distintos la película. Y además es que en la segunda parte del film, Cecil B. DeMille ya no solo que demuestra el talento visual a la hora de tener como protagonismo a los grandes decorados, a las grandes masas y evidentemente a las grandes cantidades de extras, sino que también es un magnífico director de actores. Ojo al arco argumental de todos los personajes de lo que es la segunda parte de la película, de lo que es la historia en sí misma, de los personajes que sufren de alguna manera o de otra lo que son los mandamientos de Dios. Uno los acata y otro los sufre, evidentemente, por violarlos y por ultrajarlos. Aquí lo que tenemos es un arco argumental de los personajes absolutamente impresionante. Es decir, cómo ver lo que es la presentación de los personajes que Cecil B. DeMille lo hace de una manera absolutamente primorosa. Y además los define, se puede decir que prácticamente en muy poquitos planos y con prácticamente solo lo que es un cartel, lo que es la definición de cada uno de ellos. Pero esto lo hace debido a que Cecil B. DeMille es un director visual. Es decir, narra creando imágenes. Y que prácticamente muy pocos diálogos en la película, digamos que se solapan con todo lo que son las imágenes. En la primera parte, en los 50 primeros minutos, que ya os digo que nos narra el Éxodo, se puede decir que lo que son los carteles, lo que son, se puede decir así, los diálogos de los personajes y todo eso, son citas del Éxodo. Porque además vienen en el texto, abajo del todo, en la esquina inferior derecha, lo que es Nuevo Testamento, bueno, Nuevo Testamento no viene reflejado, pero pone Éxodo, y lo que es el número de lo que son los versículos de lo que es el Antiguo Testamento. Pero lo que es la segunda parte de la película también es eminentemente visual, porque vemos en la expresión de lo que son los rostros de los personajes, en la desesperación de sus gestos y en todos los acontecimientos dramáticos y trágicos que van a ir viendo cómo los personajes van evolucionando. Es decir, su físico evoluciona con ellos. Cecil B. DeMille, en la segunda parte de la película, aunque sea, ya os digo, en lo que es la forma muy diferente a la primera, sigue con el tono claramente visual en la narración. Es decir, Cecil B. DeMille no se descabalga de lo que es la narración puramente visual. Y todo lo que nos compone son unas imágenes que narran por sí solas y que se expresan además lo que son los sentimientos de los protagonistas en cada una de las secuencias. Hay una secuencia, por ejemplo, de lo que es el principio de esta segunda parte del film, cuando la madre cierra lo que es la Biblia después de haberles leído el Éxodo, y lo que les está diciendo a los hijos es: esto es historia, debéis creer en las leyes de Dios, y por los gestos que tienen los dos personajes, ya vas a saber cómo va a reaccionar uno
y cómo va a evolucionar su personaje y cómo va a reaccionar el otro y también cómo va a evolucionar. Es decir, de la evolución de los personajes, Cecil B. DeMille ya realmente se encarga de ello. Es decir, lo que es la narrativa del film, además de ser puramente visual, es muy fácil de seguir en toda la película. Es una película de cine mudo que, como ya os digo, tiene una narrativa que, como os comenté en la review de Nosferatu, que ya hice hace ya bastante tiempo, es una narrativa al principio de la vida del canal. Os dije que es una narrativa completamente distinta. Es más lenta, evidentemente los acontecimientos van algo más despacio, pero cuando ya es un narrador puramente visual como Cecil B. DeMille, los acontecimientos van más acelerados de lo normal. Y entonces Cecil B. DeMille lo que nos propone es un ritmo que ya os digo va increciendo. Además, en las dos historias. Es decir, si tuviésemos que trazar una gráfica realmente del ritmo de las dos partes del film, diría que las gráficas van haciendo así. Las dos, de manera paralela, van creciendo en el tono y en el ritmo. Porque empezamos con una narración sosegada, con una presentación de personajes básica, esquemática, pero a la vez sencilla, simple pero muy bien expuesta, y cómo van cobrando importancia los personajes. Atención evidentemente a las interpretaciones de los cuatro protagonistas, en lo que se refiere tanto a Theodore Roberts y a Charles de Rochefort, Moisés y Ramsés II en la primera parte de la película, y luego los otros dos actores, que eran realmente mucho más desconocidos, en lo que es la historia más intimista que nos presenta DeMille. Y además es que la relación entre los dos hermanos en la segunda parte de la película se pueden trazar perfectamente paralelismos con la relación que tienen Ramsés y que tienen Moisés, que yo os digo, en la primera parte, al igual que la versión del 56, no se pueden ver. Se puede decir que son como dos hermanos que, como en la versión del 56, Charlton Heston y Jules Briner están como muy enemistados. Además por parte más de Jules Briner que de Charlton Heston, que de Moisés. Pero es que aquí ocurre exactamente lo mismo. El personaje de Theodore Roberts se muestra compasivo con Ramsés. Sin embargo, Ramsés se muestra todo lo contrario. Es decir, se muestra pues muy violento, se muestra, digamos, muy temerario. Exactamente igual como son los otros dos hermanos en la película, en la versión, digamos, en la segunda parte del film, de este film del 23. Es decir, que los dos hermanos también no se llevan excesivamente bien. Lo vamos a ver a lo largo de todos los años que representa esa hora y media de película. La verdad es que los 10 mandamientos de 1923, con estas dos historias claramente tan diferenciadas, digamos en lo que es la forma, pero tan relacionadas en el fondo, en lo que es la temática religiosa, en lo que son los 10 mandamientos como columna vertebral de la narración de toda la película, son dos films realmente que no tienen nada que ver, pero que se complementan y se unen perfectamente. Es decir, Cecil B. DeMille lo que hace en esta película es un auténtico ejercicio de estilo y nos muestra claramente que era capaz de hacer dos cosas dentro de una misma película. Demostrarnos una superproducción bestial y demostrarnos una película que parece más de cine de autor. Es decir, una película claramente de productor, como es la versión como son los primeros 50 minutos, y una película como si fuera claramente de autor o de director realmente, porque lo que prima son los personajes más que la espectacularidad propiamente dicha. Es decir, Cecil B. DeMille era capaz de jugar con todos estos elementos en una misma película, y además mezclando conceptos que además están íntimamente relacionados. Y además uno de los conceptos tan fundamentales para su vida, que era la religión católica, el cristianismo católico. Y evidentemente, dado sus valores, lo expresa, lo plasma de una manera realmente impactante. Tanto en la primera parte de la película, destilando brutalidad en esa superproducción, con unas secuencias, atención, muy brutales en lo que se refiere a lo que es la primera parte, lo que es los primeros planos de la película, donde vemos ya imágenes muy brutales, muy salvajes, porque nos damos cuenta hasta qué punto los hebreos necesitaban salir realmente de lo que era Tebas, de lo que era Egipto. Y además, las secuencias, acordaos que evidentemente no existía el código Hays todavía, y vemos secuencias de cómo los esclavos se están trasladando a las esfinges a lo largo de lo que es la monumentalidad de lo que era Tebas, de lo que era la capital del reino de Egipto, y todo ello vislumbrado de una manera absolutamente bestial, además con
con una calidad en lo que se refiere a lo que es la planificación, a los encuadres, que cada uno destila grandiosidad por sí misma y además brutalidad, donde vemos que los esclavos están tirando de las esfinges, uno de ellos cae, y además Ramsés II, que está allí, dice además una de las veces: seguid tirando de la esfinge, seguid tirando y no os preocupéis por los esclavos que caen. Y los capataces les están además golpeando con sus látigos y podemos intuir que la esfinge pasa por encima de uno de los esclavos que ha caído literalmente de agotamiento en todo lo que son las arenas de allí, de lo que es el frontal de la ciudad de Tebas. O sea, la película tiene momentos impactantes, momentos brutales, pero todas resueltas con una planificación absolutamente exquisita. Y luego ya esa segunda parte, mucho más intimista, de la historia de una madre con sus dos hijos y de lo que es, evidentemente, ver si te va bien en la vida es porque, según DeMille en esta película, has seguido los mandamientos de Dios, y si te va mal y si te corrompes es porque no has seguido sus leyes, has sido ateo. Es decir, esta película lo que está haciendo es justificar el catolicismo y condenar el ateísmo, condenar lo pagano. De ahí que muchas veces, ya os digo, como anteriormente os he dicho, que recibiese ciertas críticas de diversos sectores, evidentemente, en Estados Unidos, ya que Cecil B. DeMille en esta película no, digamos que no sorprende a nadie al mostrarnos, digamos, pues lo que era su conservadurismo en lo que se refiere al catolicismo propiamente dicho. Es decir, que para Cecil B. DeMille lo pagano era completamente denunciable, es decir, el ateísmo propiamente dicho. Es decir, no da, digamos, pie a que una persona pueda no creer en Dios y que le vaya bien, sino que si crees en Dios o si te va bien en la vida es porque crees en Dios y viceversa. Y si te va mal es porque no crees en Dios, eres ateo y eres pagano. Lo cual evidentemente, ya os digo que tuvo mucha controversia en su vida. Pero Cecil B. DeMille en 1923 nos dio una superproducción que es a día de hoy considerada una obra maestra. Su obra maestra original de lo como él concibió los 10 mandamientos desde una primera vez. Y que luego en el 56 cogió esa parte, esos primeros 50 minutos, y lo que hizo fue ampliarlo a una película de 4 horas, donde evidentemente mezcló la profundidad de personajes de la segunda parte de esta película y lo metió en su versión protagonizada por Charlton Heston, por Alan Baxter, por Yul Brynner, por Vincent Price, por Debra Payet, por Edward G. Robinson, por John Derek, en un elenco absolutamente majestuoso. Pero echad un vistazo, ya os digo que la tenéis aquí en YouTube, a los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille del año 1923. Os vais a quedar anonadados porque la verdad es que la película, si la veis en toda su longitud, vais a tener después de verla de sus 2 horas y media de visionado, una sensación de saciedad por parte del espectador porque ha visto de todo en la película. Espectáculo, intimismo, personajes tratados de una manera ejemplar, sentimentalismo, vais a ver emociones a flor de piel, unos personajes muy bien definidos, una dirección de actores sublime, una puesta en escena absorbente, ya sea en una parte de la película o en otra, pero todos los valores cinematográficos que buscamos realmente en un film, si no lo tiene una parte de la película, lo tendrá otra. Por eso yo os digo que las dos partes de esta maravillosa película se puede decir que se complementan. Los 10 mandamientos de 1923 de Cecil B. DeMille. Realmente una obra maestra del cine mudo y a día de hoy una obra maestra de la historia del cine. Una epopeya absolutamente grandiosa que mezcla lo individual con lo colectivo, lo intimista con lo grandilocuente, de una manera absolutamente ejemplar de solo un genio y un visionario del cine como Cecil B. DeMille nos podía dar. No os la perdáis porque realmente sería como el colofón perfecto a una Semana Santa. Los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille de 1923, una película seminal, pero que en cierto modo sentó bases, que ya los había sentado anteriormente Intolerancia, pero sentó las bases de un cine religioso, digamos, muy exacerbado, con unos personajes claramente diferenciados y con luego una historia que además justifica, digamos, ese conservadurismo, pero sobre todo lo que era el catolicismo entendido por este visionario del cine. Los 10 mandamientos de 1923. No os la perdáis por nada del mundo. Es un perfecto colofón a la Semana Santa de cualquier año. Además, como complemento de la versión de Charlton Heston, funciona a las mil maravillas. Pero cuando veáis los primeros 50 minutos, y si habéis visto la versión del 56, os daréis cuenta de las similitudes. Pero tened en cuenta que esta película fue primero.
fue 30 años antes. Es decir que en la versión del 56 lo que hace de 1000 es auto-homenajearse o autoplagiarse, evidentemente en un espectáculo también magnífico y grandioso. Los 10 mandamientos de 1923, de Cecil B. DeMille. No os las perdéis por nada del mundo. La tenéis, ya os digo, aquí en YouTube. Espero vuestros comentarios aquí abajo. No olvidéis suscribiros al canal, darle un like y darle a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que paséis el resto de la Semana Santa bastante bien. Cuidaos mucho, un abrazo y que paséis una buena velada. Hasta mañana.